Bueno, imaginemos por un momento el siguiente escenario. O sea, las aguas súper oscuras, gélidas, totalmente implacables del Atlántico Sur. Hablamos de abril de 1982. Madre mía, qué momento más tenso. Sí, sí. Es que, a ver, hablamos de un archipiélago súper remoto, un lugar lleno de, pues, de turba, azotado por vientos polares, que en aquella época apenas albergaba a unos 1.800 residentes. Y de repente, pues este rincón del mundo se convierte en el epicentro absoluto de un choque armado monumental. Una barbaridad, sí. Un enfrentamiento a gran escala entre, ojo, una potencia nuclear europea y un país sudamericano. Y claro, la gran pregunta que surge de las fuentes que vamos a analizar hoy en nuestra inmersión profunda es, a ver, ¿fue legal a la luz del derecho internacional que una nación como el Reino Unido iniciara toda una campaña militar masiva para retener un territorio que está literalmente a más de 13.000 kilómetros de distancia? Claro, esa es la gran cuestión. Exacto. Y además de eso, ¿a qué países les convenía realmente que esta apropiación de un lugar tan sumamente remoto desembocara en un conflicto bélico? Pues a ver, hoy caminamos sobre un auténtico campo de minas diplomático. Estoy convencido de ello. Para este análisis detallado contamos con un material base súper exhaustivo. Por un lado tenemos un documental histórico del canal de YouTube La Nueva Enciclopedia. Un documental buenísimo, por cierto. Sí, muy completo. Y por otro lado, un análisis muy pormenorizado de la revista National Geographic. Pero, bueno, al tratarse de un conflicto cuyas heridas siguen muy abiertas, nuestra regla de oro hoy, para quienes nos escuchan, tiene que ser el pragmatismo analítico puro. Totalmente de acuerdo. O sea, las fuentes exponen reclamaciones políticas y territoriales diametralmente opuestas. Y nuestra misión aquí no es tomar partido ni validar quién tiene razón sobre la soberanía de las islas. Claro, eso es fundamental dejarlo claro desde el principio. Eso es. Vamos a diseccionar la anatomía de este conflicto, exponiendo los argumentos, pues los argumentos legales, históricos y tácticos, tanto del Reino Unido como de Argentina, pero con absoluta neutralidad. Solo los hechos documentados. Bueno, pues vamos a ir desglosando esto un poco porque antes de que veamos buques de guerra zarpando y, no sé, misiles cruzando el cielo, hay que entender la raíz jurídica del problema. La base de todo, claro. Exacto. Y la gran paradoja visual de este conflicto es el mapa. Para quienes nos escuchan y visualizan ahora mismo el globo terráqueo, resulta súper impactante. O sea, ¿cómo justifica Londres enviar tropas para defender unas islas que están a un océano entero de distancia, mientras que están a solo unos 600 kilómetros de la costa patagónica sudamericana? Es que, claro, la distancia es abismal. Y para entender esa aparente paradoja geográfica, pues hay que sumergirse en la historia del derecho internacional. Y yo creo que la mejor manera de hacerlo es empezar por el argumento de la República Argentina. Vamos a ello. A ver, la postura de Buenos Aires no es algo que se inventen en 1982. Se ancla en un principio jurídico que se llama uti possidetis iuris. Uti possidetis iuris. Vale. Exacto. Básicamente, esto lo que significa es que, al declarar su independencia en 1816, Argentina hereda legalmente pues todos los territorios que pertenecían al virreinato del Río de la Plata bajo el Imperio Español. Ah, o sea, es una herencia directa del imperio. Eso es, un imperio cuyos dominios, además, estaban reconocidos en tratados internacionales, como por ejemplo el Tratado de Utrecht, que es de principios del siglo XVIII. Ya. Y claro, las fuentes muestran que Argentina no es que solo reclamara el territorio en un papel o de forma teórica, es que ejerció una soberanía real y administrativa allí. Totalmente. Fíjate que en 1829 el gobierno argentino designa a un tal Luis Bernet para crear la comandancia política y militar de las islas. Bernet viaja allí y, según los documentos, establece un asentamiento civil, ganadero y comercial bastante próspero. Pero claro, la narrativa sufre un quiebre total apenas unos años después, en 1833. Un quiebre que, fíjate, define la postura argentina hasta el día de hoy, ¿eh? Resulta que en enero de 1833, una corbeta británica, la HMS Clio, llega al archipiélago y expulsa por la fuerza a la guarnición militar y a todas las autoridades argentinas. ¡Madre mía, por la fuerza! Sí, los echan. Y desde la perspectiva jurídica de Argentina, claro, este evento es una ocupación ilegítima. Vamos, un acto de colonialismo puro y duro ejecutado mediante la fuerza naval. Claro, lo ven como una violación directa del principio de integridad territorial.
O sea, un desgarro en su propio mapa nacional. Exactamente. Pero a ver, si cruzamos el Atlántico y entramos en los pasillos de Londres, la narrativa tiene que ser radicalmente distinta, claro, para poder justificar que el Reino Unido enviara a toda una flota armada ya en pleno siglo XX. ¿Cómo contrarresta el Reino Unido esta acusación de ocupación ilegítima? Pues a ver, el contraargumento británico tiene tela, porque es una mezcla de precedentes históricos y de derecho internacional moderno. Históricamente, el Reino Unido señala que el primer avistamiento documentado de las islas lo hizo un navegante inglés, John Davis, allá por 1592. Alá, ¿en 1592? Sí, y que el primer desembarco así comprobado fue de otro capitán británico, John Strong, en 1690. Pero ojo con esto, el pilar central de su defensa no recae tanto en quién lo descubrió primero. Ah, ¿no? Entonces, ¿en qué se basan? Se basan en la administración ininterrumpida. Ellos argumentan que desde esa expulsión de 1833 que mencionabas, ellos mantuvieron el control, la población y la administración del territorio de forma continua y superpacífica durante 150 años. Ya, claro. El clásico llevamos aquí mucho tiempo. Pero hay una trampa en ese argumento, ¿no crees? Porque la justificación para ir a la guerra en el 82 no fue solo histórica. Las fuentes subrayan que el Reino Unido apeló directamente a la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Eso es, ahí diste en el clavo. Específicamente, apelaron al derecho de autodeterminación de los pueblos, porque claro, en aquel momento la población de las islas, esos casi 1.800 residentes a los que se conoce como kelpers, se identificaban de manera absoluta y totalmente inequívoca como británicos. Sí, se sentían británicos 100%. Y ese es justo el núcleo del choque jurídico. El Reino Unido lo que sostiene es que esos habitantes tienen un derecho inalienable, que además está respaldado por la ONU, a decidir su futuro político y básicamente bajo qué bandera quieren vivir. Claro. Entonces, si miramos el cuadrilátero legal, por un lado tenemos el reclamo argentino de integridad territorial y este se enfrenta de lleno, choca de frente contra el reclamo británico de autodeterminación. Espera un momento, porque aquí hay algo que no me cuadra. Si el pilar británico era el derecho internacional moderno de la ONU, ¿cómo encaja ahí la famosa resolución 2065? Ah, buena pregunta. Porque, por lo que cuentan las fuentes, en 1965 las propias Naciones Unidas emitieron una resolución reconociendo formalmente que, oye, existía una disputa de soberanía y además instando a ambos países a sentarse a negociar. ¿Cómo justificó Londres ignorar esa vía diplomática durante casi 17 años? Pues mira, esa es la gran falla tectónica del sistema internacional que señalan los análisis. Es cierto, la resolución 265 pedía negociaciones, pero decía textualmente que había que tener en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. Vale, los intereses de los kelpers. Exacto. Y claro, el Reino Unido interpretó que tener en cuenta sus intereses significaba que los isleños tenían poder de veto sobre cualquier cambio de soberanía. Y como los isleños rechazaban pero tajantemente ser argentinos, pues Londres consideraba que no había absolutamente nada que negociar respecto a cambiar la bandera. Para visualizar este enredo legal, a mí se me ocurre una analogía. Imaginemos, para quienes nos escuchan, que hay una disputa feroz por la escritura de una casa súper antigua. A ver, cuéntame. Pues por un lado, tienes a una persona que reclama la propiedad mostrando testamentos antiquísimos de sus tatarabuelos, argumentando que unos usurpadores los echaron a patadas hace un siglo. Esa sería, claramente, la postura territorial argentina. Sí, encaja perfecto. Pero, claro, por otro lado, los inquilinos actuales de esa casa llevan 5 generaciones naciendo allí. Han construido toda su vida en ese salón y exigen a las autoridades que se respete su derecho inquebrantable a decidir a quién le pagan el alquiler, por así decirlo. Esa sería la autodeterminación británica. Es un callejón sin salida perfecto. Vamos, lo has clavado. Es una analogía buenísima. Pero el problema de ese bloqueo local, de esa casa, es que no está flotando en el vacío. Claro, el contexto. Exacto. La casa está situada en un vecindario global muy, muy tenso. Estamos hablando de plena Guerra Fría. Y esto nos lleva directamente a explorar a qué países les convenía realmente esta disputa. Uy, el tablero geopolítico. Eso es. Porque un archipiélago que parece perdido de la mano de Dios en el Atlántico Sur se transformó casi de la noche a la mañana en un peón vital dentro de una partida de ajedrez gigante.
Y al observar ese tablero que mencionas, la verdad es que surgen unos errores de cálculo por parte de los políticos que resultan letales. Por ejemplo, al planificar el desembarco inicial, la Junta Militar Argentina asume una postura que, vista con perspectiva, parece casi ingenua respecto a Estados Unidos. Súper ingenuo así. O sea, en Buenos Aires creían firmemente que por el simple hecho de ser un aliado anticomunista crucial para Washington en Sudamérica, pues Estados Unidos iba a mantener una neutralidad estricta. Pensaban de verdad que no se iban a meter. Pues fue un error de lectura geopolítica devastador, francamente. El gobierno estadounidense, que en ese momento estaba bajo la presidencia de Ronald Reagan, se enfrentó a un dilema enorme. Pero bueno, al final el peso de la alianza histórica transatlántica y toda la estructura de la OTAN inclinaron la balanza. Lógico, al final tiraron por sus socios europeos. Claro. Estados Unidos decidió apoyar de forma abierta y sobre todo a nivel logístico a la primera ministra Margaret Thatcher. Estamos hablando de que les proporcionaron inteligencia satelital clave, combustible, armamento súper sofisticado, vamos, que abandonaron a su aliado sudamericano. Pero, a ver, ¿qué pasa entonces con el famoso TIAR? Porque las fuentes, tanto el documental como el artículo de Nat Geo, mencionan bastante el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. En teoría, este tratado estipula que un ataque contra un país americano debe ser considerado como un ataque contra todos los países del continente. La teoría es maravillosa, sí. Claro, entonces, si el Reino Unido enviaba su tremenda flota, ¿no obligaba a el TIAR a Estados Unidos a defender a Argentina, por ley? Pues a ver, en la teoría sí, claro. La letra del tratado sugiere una defensa hemisférica conjunta, pero en la práctica, Estados Unidos argumenta una especie de vacío legal. Dijeron que fue Argentina quien inició las hostilidades al tomar las islas por la fuerza el 2 de abril. Ah, claro, como diciendo que Argentina pegó primero. Exactamente. Según Washington, eso invalidaba la aplicación defensiva del TIAR. Y claro, esta decisión de alinearse con una potencia europea fracturó profundamente, pero profundamente, la confianza de toda América Latina en ese paraguas de seguridad estadounidense. Lo cual, claro, generó una reacción en cadena fascinante en el resto del continente. Porque mientras Estados Unidos daba la espalda a la región, otros países respondieron de una forma increíble. Sí, hubo un apoyo masivo. Las fuentes detallan cosas que yo no sabía, como que Perú no se limitó a dar, no sé, discursos bonitos de solidaridad, es que envió aviones de combate Mirage y misiles de forma encubierta a Argentina. Y Venezuela incluso llegó a romper relaciones diplomáticas con Londres, asumiendo un coste político altísimo. ¿De dónde nacía esta lealtad continental tan ferviente? Pues nacía de un profundo y súper arraigado sentimiento anticolonialista. A ver, a muchas naciones latinoamericanas les convenía estratégicamente apoyar a Argentina, porque este conflicto en el fondo funcionaba como un espejo de sus propias disputas territoriales no resueltas. Anda, claro, por sus propios intereses. Eso es. Venezuela, por ejemplo, mantenía su histórico reclamo sobre la región del Esequibo, frente a Guyana, que recordemos que era antigua colonia británica. Guatemala tenía reclamaciones sobre Belice. O sea, respaldar a Buenos Aires era de alguna manera establecer un precedente en la región. Era exigir que las potencias extracontinentales se retiraran de América de una vez por todas. Oye, pues tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, leyendo las fuentes, me doy cuenta de que hubo una excepción enorme en Sudamérica. Una que cambia el rumbo de la guerra casi de forma silenciosa, y es el papel de Chile. Uy, el papel de Chile es fundamental, ¿sí? Porque Chile brindó apoyo encubierto al Reino Unido. Permitió el uso de sus bases aéreas y radares para monitorizar los movimientos de los aviones argentinos y pasaban inteligencia vital a la flota británica. O sea, porque un país vecino, que comparte frontera, apoyaría a Europa en lugar de a sus pares regionales. Pues por puro pragmatismo y por supervivencia territorial, hay que recordar que apenas 4 años antes de que estallara esto de las Malvinas, en 1978, Argentina y Chile estuvieron a escasas horas de iniciar una guerra total. Madre mía, ¿a horas? Ahora sí, por la soberanía de las islas Picton, Lennox y Nueva en el canal Beagle. Entonces, para el gobierno chileno, el cálculo era muy frío, pero súper lógico.